Bonjour, comment tu vas? Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, bien, bien travaillé. ¿Ustedes ya trabajaron bien? ¿Estudiaron? ¿Escribieron y todo eso? Súper. Entonces el día de hoy vamos a ver una nueva lección. Acuérdense que estamos avanzando. Alors, hoy vamos a ver el presente de los verbos pronominaux. ¿Ok? Alors, les verbes présents des verbes pronominaux. Eso es en francés, pero lo voy a decir en español. Antes de empezar la lección, yo creo que nos falta algo. ¿Cuál? Cahier, stylo, et vamos. Allez, c'est parti pour une nouvelle leçon con energía, con ganas de hablar francés y con muchas ganas. ¿Sí? C'est parti. Allez. Alors, el presente del verbo pronomino, usted lo tiene igual en español. No es lo mismo, pero es casi igual. Entonces no deberíamos tener mucho problema con esta lección del día de hoy. Ahora, los pronominos son cosas que cuando estamos hablando para las acciones del día de hoy, yo quiero explicar lo del día de hoy, lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo me levanto, yo me lavo, yo me baño, me peño, cosas así. Son cosas personal, acciones que yo hago en el presente. Son estos, ¿ok? Entonces vamos a ver el presente, ¿ok? Vamos a ver cómo está en español. No en español, en francés, perdón. A veces se me pierde. Ahora, igual vamos a repetir para la pronunciación, ¿ok? Alors, aquí es la forma afirmativa, ¿ok? Claro, la traducción la van a tener para allá, arriba, ¿ok? No se olvida. Y esto es la forma afirmativa. La próxima, una de las clases, vamos a ver la forma negativa. No quiero poner todo en el hoy para que no sea mucho. Entonces solamente vamos a ver esto y más, vamos a ver cómo lo manejan. Alors, je me lave. Je me lave. Tu te laves. Alors, usted acuérdase, este es el pronomino, ¿ok? Aquí, este es la terminación del presente. Lo vimos la vez pasada, ¿ok? Todo tiene sentido, ¿eh? La clase se va avanzando, pero todo tiene sentido. Si ustedes, por ejemplo, no aprenden la lección o los tienen bien, se van a perder. Y aquí ya no va a estar complicado. Entonces aquí tenemos la terminación del verbo de primer grupo en el presente. Entonces aquí está. Aquí, el único que usted va a tener que aprender son los pronominos, los pequeños que están aquí en el medio. Entonces aquí, tu te laves. Tu te laves. Il se lave. Il se lave. Elle se lave. Elle se lave. Vamos del otro lado. Nous lavons. Nous lavons. Si aquí hacemos la traducción en español, nosotros nos lavamos. Es igual en español, lo mismo. Vous lavez. Vous lavez. Pluriel, il se lave. Il se lave. Elle se lave. Elle se lave. Et aquí igual, regardez. Aquí, la terminación del presente del primer grupo. ¿Ok? Entonces aquí, el único que vamos a tener que aprender, yo, me, tú, te, él, se. Mira, es igual que en español. Es lo mismo. Nosotros, nos, bueno.
vosotros, vos, ellos, se, es igual en español, entonces no le debería tener tantas complicaciones para hacer eso. Ahorita vamos a hacer otros verbos para ver. Aquí, se lave. Aquí es el infinitivo, es para que usted vea al infinitivo cómo está. Si por ejemplo pongo un ejercicio y yo pongo nada más esto, se lave, y que yo pregunto, usted me lo tiene que conjugar con je, sería je me lève. Je me lève. Si yo pongo se coucher, se coucher, sería je me couche. Je me couche. S'appeler, s'appeler, llamarse, s'appeler. Al infinitivo, verbo de primer grupo. Sería je m'appelle. Je m'appelle. Alors aquí, ¿usted se acuerda de mis vocales? Aquí, dos vocales no se puede. Quito la primera, ¿ok? Hop, la borro y pongo esta pequeña cosita que se llama apóstrofe, ¿ok? Después, s'habiller. S'habiller. Alors aquí igual, usted me va a decir, ¿por qué no se escribe igual aquí? Porque aquí es lo mismo, como son dos vocales juntas, no se puede. Aquí me va a decir, pero la H no es una vocal. Exactamente no es una vocal, pero como es muda, entonces se va a ir con esta. Vamos a ir a la segunda letra. Dos vocales juntas no se puede. Igual apóstrofe. Y entonces aquí, je m'habille. Je m'habille. ¿Ok? Entonces, si pongo, por ejemplo, esto en los ejercicios que están aquí es el ejercicio, ¿ok? Y lo vamos a hacer todos juntos. Entonces aquí, claro, usted va a contestar, no voy a entender nada, no voy a escuchar nada, va a poder gritar todo lo que quiere. Intenta, por favor, de contestar conmigo, dar buena respuesta. ¿Vamos? Allez. Se doucher. Se doucher. Eso es bañarse. Es como bañarse. ¿Ok? Yo quiero que usted me diga qué es lo que falta en el medio aquí. Si yo lo pillo con tu, ya lo sabes. Es sencillo. Aquí está. Tu te douches. Entonces aquí, tu te douches. Correcto. ¿Seguimos? Se coiffer. Se coiffer. Peñarse. Yo quiero que usted me diga cuál es el pronombre. El pronomino que corresponde con elle. Elle. ¿Lo tiene? Correcto. Elle se coiffe. Y aquí la conjugación no se olvida, está correcta. Elle se coiffe. ¿Ok? On continue? Se raser. Se raser. Rasurarse. Alors aquí yo lo quiero con nous. Nous. ¿Qué corresponde arriba? Claro. Nous rasons. Entonces aquí la conjugación es correcto y aquí nous rasons. Y el último, se laver. Alors aquí es bañarse. Aquí es ducharse. Aquí
Aquí es la ducha, ducharse creo que es correcto. Y sola vez lavarse, eso es mejor. Entonces aquí lo quiero con vous. Vous. ¿Ya lo encontraron? Correcto. Vous lavez. Vous lavez. ¿Usted ve? ¿Le pareció fácil? Aquí está, casi está igual en español. Entonces aquí ya estamos terminando la clase esa. Con Leti, aprende francés con Leti, le agradezco mucho su tiempo, no se olvida suscribirse, también sus comentarios, si hay una duda sobre la lección, una pregunta, personalmente contesto con mucho gusto. Mil gracias por su tiempo, mil gracias por estar conmigo y le digo au revoir, a la prochaine, bye.